Era un caluroso verano de 1988 y un fuerte olor a putrefacción, emanado desde el patio trasero de una pensión de ancianos, enfermos terminales e indigentes, de la calle F Street 2100 de Sacramento, California, llamó la atención de las autoridades locales. Los vecinos molestos habían hecho la denuncia. La encargada del lugar, una mujer de entonces 58 años, de nombre Dorotea Puente, les había dicho que probablemente se debía a animales muertos en descomposición o de problemas en las cañerías. Lo que se encontraron las autoridades, que más tarde se pondrían a inspeccionar el lugar, los dejaría a todos horrorizados. Bajo la losa de cemento, de pronto comenzaron a hallar cuerpos y partes de cuerpos de distintas personas que en el pasado habían sido declaradas como desaparecidas. Al ver tan dantesca escena, la dueña no pudo contener el llanto. ¿Cómo era posible que en su patio se hayan podido encontrar esos restos? Le dijo al oficial que temía le fueran a cerrar su pensión, que mucha gente, la cual se encontraba muy enferma, dependía de ella, que si la detenían por eso sería su fin. Entonces el oficial, conmovido, le dijo que se tranquilizara. Ella pidió ir unos minutos a tomarse un té a un restaurante cercano a la residencia, y el oficial no le hizo ningún inconveniente. La anciana entonces sube a su cuarto, que se encontraba en el segundo piso de la residencia. A los pocos minutos baja con lo que parece ser una maleta y un bolso de mano, y se retira del lugar para no volver más. Cuando las autoridades terminan de cavar, desentierran un total de 8 cuerpos del patio de la residencia. Entonces van en búsqueda de la encargada para interrogarla, pero la mujer se había esfumado completamente. Al revisar más tarde los antecedentes penales de Dorotea Puente, se dan cuenta del error que cometieron al dejarla ir tan pronto. Dorotea Helen Gray nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California. Fue hija de Trudy May Yates y de Jesse James Gray, los cuales trabajaban como recolectores de algodón en esos tiempos. En 1937, su padre murió de tuberculosis cuando ella tenía apenas 8 años de edad. Un año después, su madre murió en un accidente de motocicleta. Fue enviada a un orfanato local durante algunos meses, en donde habría sufrido abusos por parte del personal asistente, hasta que unos familiares de Fresno, California, la llevaron a vivir con ellos. En 1945 se casó por primera vez a la edad de 16 años con un soldado llamado Fred McFull, que acababa de regresar del Pacífico. Dorotea alcanzó a tener 2 hijas con Fred entre 1946 y 1948, pero ella inmediatamente sintió un profundo rechazo e indicó que no se sentía preparada para ser madre, así que envió a una de sus hijas con uno de sus parientes en Sacramento y a la otra la entregó en adopción. Dorotea quedó embarazada de nuevo en 1948, pero sufrió un aborto involuntario. A finales de ese 1948, Fred se dio cuenta que su mujer era una mentirosa patológica y que ya no podía permanecer más a su lado. Así que una mañana, él agarró sus cosas y simplemente se marchó con rumbo desconocido. O al menos eso relataría ella años después. Humillada por el abandono, Dorotea comienza a mentir sobre la desaparición de Fred y afirmaría a sus vecinos y cercanos que su esposo murió de un ataque al corazón a los pocos días de casarse. Tiempo después, Dorotea fue sorprendida falsificando cheques, por lo que fue capturada y condenada a 1 año de prisión. Fue puesta en libertad condicional después de 6 meses, y poco después de su liberación quedó embarazada de un hombre al que apenas conocía y dio a luz otra hija,
a la que también decidió dar en adopción. En 1952 se casó con un sueco llamado Axel Johansson, con quien mantuvo una relación agresiva y destructiva. En 1960 fue arrestada por administrar un burdel y fue sentenciada a 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Después de su liberación, fue detenida de nuevo, esta vez por vagancia, y condenada a otros 90 días de cárcel. Al reincorporarse, encontró trabajo como auxiliar de enfermería, al cuidado de personas con discapacidad y de edad avanzada en casas particulares. En poco tiempo, su habilidad la llevó de a poco a gestionar las pensiones de los ancianos que tenía a cargo. Fue en ese momento que se dio cuenta de lo fácil que era engañar a estas personas y hacerse de sus dineros, y se volvió experta en manipular y falsificar documentos. Una vez divorciada de su último esposo, conoce a Roberto Puente, un hombre 19 años menor que ella, en la Ciudad de México, y con él decidiría volver a contraer matrimonio. Con Roberto en un principio la situación fue muy distinta a sus anteriores relaciones. Por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente enamorada de ese hombre. Esos años fueron los más estables en la vida de Dorotea, y por un momento sintió que podía realmente echar raíces en su vida. Lamentablemente existieron diferencias que con el tiempo se hicieron insostenibles, y el matrimonio solo alcanzó a durar 2 años. Debido a esta relación es que Dorotea decide llevar el apellido Puente por el resto de su vida. Poco después de que terminó el matrimonio, Dorotea Puente se hizo cargo de una casa de 3 pisos con 16 dormitorios en el F Street 2100 en Sacramento, California. Puente se casó por 4ª vez en 1976 con Pedro Montalvo, que era un alcohólico violento. El matrimonio solo duró unos meses esta vez. Y Puente comenzó a pasar tiempo en los bares locales en busca de hombres mayores que estaban recibiendo beneficios. Comenzó a falsificar sus firmas para robar su dinero, pero finalmente fue descubierta y acusada de 34 cargos de fraude de tesorería. Durante el periodo de libertad condicional, continuó cometiendo el mismo fraude. La reputación de Dorotea en la casa de huéspedes era diversa. Ella se inventó un personaje basado en una humilde y dulce anciana que estaba siempre dispuesta a ayudar a aquellos que requirieran su ayuda, y llegó a ser muy apreciada por los asistentes sociales, que siempre le agradecían por su cooperación con los casos más complicados. Sin embargo, y con el tiempo algunos inquilinos se comenzaron a quejar de su tacañería, porque se negaba a darles su correo o su dinero. Otros la elogiaban por sus pequeños actos de bondad o por sus generosas comidas caseras. Como la pensión se comenzó a llenar de inquilinos, una mujer de 61 años de edad se convirtió en su socia de negocios, Ruth Monroe, la cual se fue a vivir con Puente en el apartamento de arriba, pero a los días después, esa mujer murió en extrañas circunstancias, de una sobredosis de codeína y Tylenol. Dorotea le dijo a la policía que la mujer estaba muy deprimida porque su marido tenía una enfermedad terminal. Ellos le creyeron y concluyeron en que el incidente fue solamente un suicidio. Unas semanas más tarde, la policía detuvo a Puente después de que un jubilado de 74 años de edad, de nombre Malcolm McKinsey, la acusó de drogarle y robarle. Finalmente, por este hecho, fue declarada culpable de 3 cargos de robo el 18 de agosto de 1982 y condenada a 5 años de cárcel. Durante su nueva estadía en prisión, ella comenzó una relación por correspondencia con un jubilado de 77 años de edad que vivía en Oregon, llamado Everson Gilmore. Y cuando Gray fue puesta en libertad en 1985, tras cumplir solo 3 años de su sentencia, él la estaba esperando en su Ford Pickup rojo de 1980.
Su relación se desarrolló rápidamente y la pareja pronto fue haciendo planes para una nueva boda y hasta incluso abrieron una cuenta bancaria conjunta. Los siguientes 3 años, la familia de Everson Gilmore recibiría constantes cartas de él explicando que se encontraba bien y que no los podía visitar simplemente porque su salud se lo impedía. Todo esto hasta el 1 de enero de 1986, en donde un pescador vio un enorme cajón de madera flotando a las orillas del río, y de inmediato informó a la policía. Los investigadores encontraron un cuerpo en estado de descomposición y no identificable de un anciano en el interior. Ese cuerpo era el de Everson Gilmore, y su data de muerte superaba al menos los 2 años. Más tarde, se descubrió que durante todo ese tiempo, Dorotea Puente siguió recibiendo las pensiones de Gilmore. El caso fue archivado porque no habían pruebas suficientes para culpar a la mujer de ese asesinato. Muchísimo tiempo después, un albañil que de vez en cuando realizaba reparaciones en la residencia de Puente comentaría lo siguiente: que en cierta ocasión la dueña de la casa le pidió que le fabricara un cajón bastante grande, según ella para guardar libros y cosas sin importancia, y que por este trabajo y otros más le pagó con la camioneta Ford Pickup roja que pertenecía a su exnovio y que él le había dejado abandonada. Él aceptó, pero Dorotea le pidió un último favor, que la pasara a buscar en unas horas más y le ayudara a transportar la caja con cachureos a otro lado. Así fue que él lo hizo, y cuando estaban pasando en las cercanías de un río, ella le pidió que se detuvieran, que le ayudara a bajar la caja y a arrojarla al río. Cuando el joven trabajador le preguntó por qué había hecho eso, ella simplemente le dijo que se estaba deshaciendo de la basura nada más. Ella siguió administrando su negocio de alojamiento y comida y aceptando inquilinos de edad avanzada. Recogía el correo mensual de los inquilinos antes de que éstos lo vieran y les pagaba ciertas cantidades, embolsándose el resto para gastos de mantención. Los vecinos cercanos a la residencia comenzaron a sospechar que algo raro pasaba en el lugar cuando un hombre, un esquizofrénico con discapacidad, de nombre Álvaro Montoya, al que apodaban el Jefe, comenzó a realizar trabajos en el sótano de la casa de Dorotea. Dorotea Puente le pidió al Jefe que cavara en el suelo del sótano y tirara la basura lejos en una carretilla. En ese momento, el sótano estaba cubierto con una losa de hormigón. Luego el Jefe, en una especie de garage del patio trasero, instaló una losa de hormigón fresco. Después de eso, también el Jefe se esfumaría de manera muy extraña. El 11 de noviembre de 1988, la policía se presentó en la residencia preguntando por Álvaro Montoya, quien había sido denunciado como desaparecido por una trabajadora social. Alertados por el nauseabundo olor que salía del sótano de la residencia y al percatarse de la tierra removida en la propiedad, fue que decidieron venir con un equipo especializado y pala en mano comenzaron a cavar, descubriendo el primer cuerpo, el de un inquilino de 78 años llamado León Carpenter. En total, la policía encontró 8 cuerpos enterrados, incluyendo el del esquizofrénico Álvaro Montoya. Después del allanamiento a la residencia, Dorotea Puente huyó de inmediato a Los Ángeles, donde se hizo amiga de Charles Wilkes, un jubilado al que conoció en un bar. El hombre decidió darle alojamiento, y lo que recordaría más tarde era esa insistencia de Puente en preguntarle por su pensión. Horas después, Wilkes reconocería a la mujer que se encontraba en su casa como la persona mencionada en las noticias por ser la principal sospechosa en la muerte de al menos 8 inquilinos en su residencia de California.
Los noticieros llamaron a la pensión como la Casa de los Horrores. Fue que entonces Wilkes llamó a la policía en secreto y 1 hora después, ésta se presentaría para llevar detenida a la mujer. El juicio contra Dorotea Puente comenzó en octubre de 1992 y finalizó 1 año después. El fiscal John O'Mara era el supervisor de homicidios en la oficina del fiscal de distrito del condado de Sacramento y llamó a más de 130 testigos a declarar. Sostuvo ante el jurado que Puente había usado pastillas para poner a dormir a sus inquilinos. Después de esto, los asfixiaba y contrató a otros para cavar los agujeros en su patio. Dorotea Puente fue condenada finalmente a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Fue encarcelada en la Penitenciaría Central de Mujeres de California. Durante el resto de su vida, mantuvo ser inocente, insistiendo que todos sus inquilinos habían muerto por causas naturales. Finalmente, Dorotea Puente murió el 27 de marzo del 2011 en la prisión, a la edad de 82 años, por causas naturales. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? Déjalo en los comentarios. Soy Mister Historias. Te pido que le des like a este canal y que sobre todo te suscribas para seguir contando historias como estas. Los espero en la próxima.